A continuación, la conferencia Manejo de Conflictos, a cargo del ingeniero Eloy Anthony Rojas Medina. Puede empezar, ingeniero. Muchas gracias. Buenas noches con todos los presentes. Voy a abordar el tema del manejo de conflictos en una organización. ¿Qué son los conflictos? Hay que empezar con ciertos paradigmas para entender que un conflicto no debe ser siempre malo, ni tener consecuencias negativas, ni ser abordado como una situación que más adelante pueda tener consecuencias negativas. Un conflicto es un suceso basado en el desacuerdo entre dos partes, y un conflicto puede traer consecuencias positivas como negativas. Y el resultado de este conflicto dependerá únicamente de cómo abordan las partes en conflicto, cómo abordan el problema las partes en conflicto. Entonces, en conceptos generales, el conflicto interpersonal es la parte esencial y omnipresente, o sea, siempre va a estar en las organizaciones, y de forma que las diferentes organizaciones y culturas manejan los conflictos, y esto es un factor de pronóstico del éxito organizacional cada vez más importante. Es decir, se suele pensar que mientras menos conflictos tenga una empresa, va a ir mejor. Y esto es mentira, ya que una situación conflictiva invita a las partes en conflicto a dialogar, a debatir y a aportar con ideas acerca de cómo se puede mejorar una situación. Y a partir de esto se puede buscar ventajas y oportunidades para la organización y para las personas o las partes en conflicto. Entonces, hay algunos sentimientos encontrados acerca del conflicto. El primero es la ambivalencia de los directivos respecto al conflicto. Los directivos suelen pensar que las situaciones en conflicto suelen ser buenas para la organización, ya que invitan al diálogo y al debate. Sin embargo, están felices mientras menos situaciones conflictivas tengan en la organización. El conflicto interpersonal es inevitable en toda organización, ya que siempre habrán personas con distintas formas de ver una situación o abordar un problema. Los conflictos sobre asuntos o hechos mejoran la práctica administrativa, es decir, invitan a las partes directivas de la organización a buscar una situación o un diálogo de consenso entre las partes en conflicto, y esto va a mejorar el ambiente laboral en las empresas. Es mejor si el directivo se vuelve capaz de manejar todas las situaciones en conflicto, y muchas veces cuando no se puede resolver un conflicto de manera interna en la empresa, hay que buscar una parte tercera para que ayude a resolver este conflicto y la empresa marche en el rumbo deseado. Entonces, ¿qué métodos tenemos para resolver una situación en conflicto? El primer método es la respuesta de coacción. ¿Qué es la respuesta de coacción? Es un método para satisfacer las propias necesidades a costa de las necesidades del otro individuo. Esto se ve muchas veces en situaciones en donde las partes en conflicto se encuentran en situaciones jerárquicas diferentes, es decir, uno es el jefe y el otro es el subordinado. Entonces, el jefe va a preferir satisfacer sus propias necesidades y obviar o no tomar en cuenta las necesidades de los subordinados. El método de complacencia. Este método satisface los intereses de la otra parte mientras descuida los propios. Y esto puede ser malo debido a que no siempre, la parte administrativa debe tratar de satisfacer las necesidades de forma proporcional para las partes en conflicto. No siempre se debe de tratar el problema o la situación conflictiva de forma equitativa, sino la que sea más ventajosa para resolver esa situación. Muchas veces se opta porque una parte tenga mayores ventajas sobre otra, sin necesidad de violentar los derechos de alguna de las partes. Respuesta de evasión. Este método descuida los intereses de ambas partes al esquivar el problema y posponer una solución. Esto se ve con frecuencia en instituciones o en organizaciones en donde una situación conflictiva es irrelevante ante otra situación conflictiva. Entonces se tiene que dejar de lado por el momento
la primera situación y tomar en cuenta la que tiene mayor urgencia en ser resuelta. La respuesta de compromiso, este es el punto intermedio entre la asertividad y la cooperación y busca satisfacer las necesidades de forma equitativa. Pero el que es más importante y el que se toma por defecto en las empresas es el método de colaboración. Y este es un intento de resolver por completo los problemas de ambas partes, aportando una forma de comunicación que ayude a resolver el problema de la forma más eficiente posible. Entonces, ¿cómo se aborda una situación conflictiva? Primero hay que recabar la información, es decir, hay que identificar la fuente y examinar cuál es la raíz del conflicto y a partir de ello entender y examinar los aspectos de las partes en conflicto y evaluar la trascendencia del asunto y la importancia de la relación que tienen las partes conflictivas. Tal vez uno es un cliente y el otro es el vendedor, entonces la situación ventajosa o la resolutiva debe ser en función de lo que necesita el cliente. También hay que tener en cuenta las preferencias personales. Esto con el fin de evaluar la mayor cantidad de métodos para resolver un conflicto, ya que las necesidades de unas personas varían dependiendo de ellas. Por ejemplo, una persona con habilidades especiales necesitará de una situación resolutiva distinta a una que no está en esas condiciones. Y también las organizaciones suelen utilizar el método de colaboración, el método que habíamos hablado antes. Este método es el que se toma por defecto y hay que tomar las demás solo en condiciones específicas, ya que el método de colaboración es la más eficiente para las instituciones. Si hubiera alguna pregunta, por favor. Adelante. Bueno, buenas noches. Mi pregunta sería, ¿cómo se pueden obtener beneficios y ventajas ante una situación conflictiva? Por favor. Muchas gracias por tu pregunta. La respuesta va con la última diapositiva. Hay que seguir todos estos pasos, entender el problema, la raíz de la situación conflictiva, evaluar los aspectos que necesitan resolver ambas partes y tomar en cuenta las preferencias o las necesidades personales de ambas partes y utilizar el método de colaboración por defecto o la que se necesite en cada situación problemática. Y esa sería la respuesta. Muchas gracias. Si hubiera otra pregunta. No, muchas gracias a todos. Gracias a usted, ingeniero.